Mi nombre es Sarah Miller. Tengo 34 años. En Nochebuena, frente a ambas familias, mi hermana menor se levantó, apoyó una mano en su vientre y anunció que estaba esperando el bebé de mi marido. Luego me miró directamente y dijo, finalmente eligió a una mujer que puede darle una verdadera familia. Algunas de nosotras nunca fuimos hechas para eso. Mi madre siguió comiendo. Mi padre caminó al armario, sacó mi abrigo y lo sostuvo abierto como si ya me hubiera ido. No lloré. No levanté la voz. Dejé mi vaso, saqué mi teléfono y dije, antes de irme, pongamos el mensaje que me envió a las 8:12 de esta mañana. Jessica cruzó la habitación en 2 pasos y me golpeó el teléfono de la mano tan fuerte que la pantalla se estrelló contra el suelo. Creían que ese era el final de la noche. No tenían idea de lo que ya había guardado o de cuántos años de sus elecciones silenciosas estaban a punto de pasar factura. Si alguna vez has sido públicamente descartada por las personas que se suponía que te protegían, deja un comentario y dime desde qué ciudad y hora escuchas. Los leo todos. Dale me gusta y suscríbete si quieres saber qué había ya en ese teléfono. Para entender ese mensaje, tengo que llevarte atrás. No a esa noche, a los años anteriores, cuando aún creía que ser la confiable significaba ser amada. Conocí a Ethan Witte en 2014 en una clase de educación continua sobre examen de fraudes. Él trabajaba en finanzas. Yo me estaba formando para ser contadora forense, que es una forma larga de decir que me pagan por encontrar la mentira dentro de una hoja de cálculo. A él le gustaba eso de mí en ese entonces. Solía decir que yo podía escuchar un número respirar mal. Nos casamos en el verano de 2016. Mantuve mi apellido Miller y nadie en mi familia me preguntó por qué. Simplemente asumieron que siempre sería un poco difícil, un poco separada. Los primeros años fueron tranquilos y buenos o lo suficientemente buenos. Alquilamos una casa pequeña en Besley, en el este de Columbus, con un porche torcido y una cocina que olió a los cigarrillos del dueño anterior durante un año entero. Ethan manejaba nuestras cuentas. Yo manejaba las crisis de todos los demás. Hay una versión de mí que quiero que entiendas antes de que todo esto se ponga feo. Una mujer que llegaba temprano, que guardaba los recibos por costumbre, que pagó su propia boda porque era más fácil que pedir. Al principio, Ethan y yo éramos un buen equipo, o eso creía. Él me traía café a medianoche cuando estaba enterrada en un caso. Yo lo calmaba cuando un cliente estafaba a su empresa. Dividimos el mundo limpiamente. Él era fácil en una habitación, y yo era quien leía la letra pequeña. Es extraño mirar atrás y ver que la misma cosa que nos hacía funcionar fue la cosa que me hizo útil para ser borrada. Una mujer que lee la letra pequeña es un problema si estás planeando enterrar algo en ella. Ethan y yo queríamos hijos. Lo intentamos durante mucho tiempo. No sucedió. Y después de suficiente esperanza y suficiente decepción, hice una especie de paz con la forma de mi vida. La llené con un trabajo en el que era buena y una abuela que me amaba y un jardín que volvía cada primavera. Dejé de explicárselo a la gente. Mi madre lo explicaba por mí de todos modos, a su suave y hiriente manera, diciendo a los parientes que Sara había elegido su carrera, que Sara nunca había sido realmente del tipo maternal, como si mi cuerpo hubiera sido una decisión. Lo que no sabía era que una herida con la que has hecho las paces todavía puede ser usada como un arma si alguien de tu propia familia es lo suficientemente paciente como para esperar la habitación adecuada. Mi hermana había estado esperando años por esa habitación. La encontró en Nochebuena. Mi padre, Arthur, construyó Cardinal Woodworks con sus manos. Gabinetes personalizados, un buen nombre en 3 condados, un taller que olía a serrín y laca toda mi infancia. Ahora tiene 66 años. Cree en unas pocas cosas simples, y la que dice en voz alta con más frecuencia es esta: una familia mantiene lo que construye dentro de la sangre. Solía pensar que eso era solo algo que decían los viejos. En 2019, la tienda casi quiebra. Un gran contrato se vino abajo. Un proveedor se fue. Y mi padre se sentó en la mesa de la cocina, luciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Tenía $86,000 en ahorros. Cada centavo. Yo misma hice la transferencia e imprimí la confirmación porque imprimir confirmaciones es lo que hago.
Lo haremos oficial cuando las cosas se calmen. Mi padre me dijo que se refería a una sociedad. Se refería a una participación real. Nunca se calmó. El dinero mantuvo las puertas abiertas y la promesa se evaporó en silencio y lo dejé pasar porque eso es lo que hacen las hijas capaces. Mi hermana Jessica es 4 años menor que yo y nunca ha tenido que ser capaz. Cuando sobregiró una cuenta, alguien la cubrió. Cuando destrozó un coche, alguien compró el siguiente. Vino a trabajar a Cardinal haciendo marketing, tomando fotos de cocinas terminadas, y todos lo trataron como si hubiera curado una enfermedad. Hay un retrato familiar en la pared de mis padres de hace años. Jessica está en el centro. Yo estoy en el borde. Y hay un hueco en el lado lejano, un espacio donde solía estar mi tía Brenda, un nombre que nadie en esa casa dice en voz alta. No pensé en ese hueco durante años. Lo haría después. Ethan también empezó a ayudar en la tienda, llevando los libros y el lado de las ventas. A mi padre le encantaba eso. Le daba palmadas a Ethan en el hombro y lo llamaba familia. A mí me llamaba nuestra contadora. Me dije a mí misma que era afecto, simplemente torpe. Me dije muchas cosas. Recuerdo una cena de domingo, quizás 2 años antes de todo esto. Jessica había llegado tarde con un portafolio de fotos de cocina que había tomado para el sitio web de la tienda, y mi padre pasó cada impresión alrededor de la mesa como si fuera un nieto. Cuando me tocó a mí, dije que la iluminación era hermosa porque lo era. Y Jessica dijo, tú lo sabrías. Lo notas todo. Y se sintió como una astilla, como siempre lo hacían sus cumplidos. Esa misma noche, vi a Ethan inclinarse sobre su hombro para mirar la pantalla, los dos riendo sobre un pie de foto y sentí una pequeña incomodidad ordinaria que desestimé en medio segundo. Yo era buena desestimando cosas. Había tenido años de práctica. Más tarde volvería a esa risa en mi memoria y entendería que algunas traiciones no se anuncian. Simplemente se sientan en la misma mesa contigo, pasando las patatas durante mucho tiempo. Ethan y mi padre hablaban cada vez más sin mí en la habitación. Números, decían cuando preguntaba. Solo números de la tienda. Yo era una contadora forense casada en una familia de cuyas finanzas me mantenían cortésmente, constantemente, al margen. Debería haberlo encontrado más extraño de lo que lo hice. Pero no auditas a la gente que amas. Esa es la falla con la que contaban. La noche que recuerdo más claramente de antes de que todo esto comenzara no fue dramática. Fue mi madre, Eleanor, secando un plato en el fregadero, diciéndome que no necesitaba venir tan a menudo. Siempre fuiste tan capaz, Sara, dijo. Nunca nos necesitaste. Lo dijo como un cumplido. Me tomó mucho tiempo entender que era una puerta que se cerraba. Ese era el suelo sobre el que estaba parada. Sólido, pensé. No sabía que mi padre ya estaba cavando debajo. La persona que vio venir todo esto fue mi abuela. Todos la llamaban abuela Rosa. Era la madre de mi padre, y la única en esa familia que alguna vez me miró como una persona completa en lugar de un recurso. Su casa estaba en Rosewood Lane, una casa artesanal con aleros profundos y un jardín trasero que ella y yo habíamos plantado juntas durante 20 veranos. A principios de 2025, comenzó a desvanecerse, y yo era quien la llevaba cada pocos días con sopa que no comía y historias que aún quería escuchar. En febrero, antes de que se debilitara demasiado, hizo algo discretamente deliberado. Firmó una declaración jurada de transferencia por causa de muerte, dejándome la casa a mí, y la registró en el condado para que fuera ley y no un deseo. No se lo dijo a la familia. Me lo dijo a mí. La casa es tuya, Sara, dijo una tarde, su mano oliendo a los saquitos de cedro que guardaba en cada cajón. La firmé y la archivé para que nadie tenga que discutir. Luego señaló con un dedo la repisa, una pequeña caja tallada que ella misma había hecho en la tienda de mi padre. Nogal con bisagras de latón. Todo está en la caja, dijo. Dentro de esa caja estaban la declaración jurada original y una carta escrita con su letra inclinada. No la leí con atención entonces. Estaba demasiado ocupada manejando sus medicamentos y el calendario de cuidados paliativos pegado a su refrigerador. El que tenía la fecha marcada en azul. Su letra en la carta decía cerca de la parte superior,
tú fuiste la que se quedó. Este es tu techo ahora. La doblé de nuevo. Pensé que habría tiempo. Hacia el final, habló de una manera que nunca antes había hecho. Una tarde, me tomó la muñeca y dijo, observa cómo te llora tu padre. Será muy organizado al respecto. Pensé que era la medicación. No lo era. Conocía a su hijo desde hacía 66 años. Sabía exactamente lo que hacía con una muerte. Una vez me preguntó si era feliz con Ethan. Dije, sí, automáticamente, ¿cómo haces? Me sostuvo la mirada un latido de más y lo dejó pasar. He pensado en eso 100 veces desde entonces, ella vio más desde una cama de hospicio de lo que yo vi desde dentro de mi propio matrimonio. Esa es la cosa de serla capaz. Te ocupas tanto de sostener a todos que dejas de comprobar si el suelo bajo tus pies es real. Ella murió el 12 de marzo de 2025. Por ley, en ese momento, la casa de Rosewood Lane se hizo mía. En el funeral, mi padre se hizo cargo. Él hace eso con el duelo de la misma manera que algunos hombres lo hacen con la ira. Déjame encargarme del papeleo, me dijo, su mano cálida en mi espalda. Ya has hecho suficiente. Estaba tan aliviada de que me permitieran simplemente estar triste que dije que sí. Lo vi deslizar las llaves de la casa de la abuela en el bolsillo de su abrigo como si pertenecieran allí. Entregarle ese papeleo fue el mayor error que cometería en meses. Unos días después del servicio, pasé por Rosewood Lane. La caja tallada había desaparecido de la repisa. Me dije a mí misma que alguien la había puesto en un lugar seguro. Durante el resto de ese año, me lamenté y trabajé y no miré de cerca a mi propia familia. Ese era el plan con el que contaban. Casi funcionó. Luego vino Nochebuena y el anuncio y el abrigo sostenido abierto por las manos de mi padre. Y a la mañana siguiente, me obligué a escuchar el mensaje de voz de nuevo. Había llegado a las 8:12, horas antes de la fiesta, del número de Ethan. Lo había visto esa mañana y asumí que era algo de logística sobre el viaje. Los cónyuges se llaman. No lo examinas. Pero sentada sola en mi cocina la mañana de Navidad, con el café enfriándose. Lo puse y algo en él no encajaba conmigo. Su voz era cálida. Eso fue lo primero incorrecto. Cálida de una manera que no había sido conmigo en mucho tiempo. Y las palabras no iban dirigidas a mí. Una vez que se firmaron las cosas, estaba diciendo fácil y bajo. Y había un nosotros en el del que yo no formaba parte. No había terror en ninguna parte de ese mensaje. Lo escuché 3 veces más y cada vez el suelo se inclinaba un poco más. No confronté a nadie. Me subí a mi coche. Conduje hasta Rosewood Lane, la casa de la abuela, mi casa, y había una camioneta de contratistas en el camino de entrada y un contenedor de basura en el césped. Los hombres estaban sacando sus gabinetes de cocina, los que mi padre construyó. Nadie me había preguntado nada. Me quedé en la acera mientras un hombre con una chaqueta de lona limpia se limpiaba las manos y decía, busca a los dueños. La pareja joven, Jessica y Ethan. Pegado a la puerta principal había un depósito firmado para la renovación, $9,300, fechado en octubre. 2 meses antes de que Jessica se levantara en esa fiesta y pretendiera que todo aquello era una novedad. A través de la ventana delantera, pude ver un teléfono en un trípode y el abrigo de Jessica sobre una silla. Había estado fotografiando el lugar, arreglándolo, reclamándolo una imagen a la vez. El contratista me estaba mirando ahora, percibiendo algo mal. ¿Es usted familia?, preguntó con cautela. Le dije que era la nieta de Rosa. Se suavizó como hacen los hombres decentes ante el dolor. Lo siento mucho, dijo. Bonito lugar antiguo. La pareja dijo que lo heredó. Lo querían moderno. ¿Heredado? Le pregunté lo más serenamente posible, cuando los contrataron. Firmaron el presupuesto en otoño, dijo. Octubre, creo. Hemos estado esperando los materiales. Octubre. 2 meses completos antes de que Jessica se parara en la mesa de Navidad y diera su anuncio como una noticia de última hora. Le di las gracias, volví a mi coche y me senté allí con las manos en el volante, sin conducir.
Quiero decirte que sentí rabia. Lo que sentí fue más frío y más útil. Era la sensación que tengo en el trabajo cuando un número deja de respirar correctamente. Si la casa era de repente suya, entonces en algún lugar había un papel que lo decía. Y el papel, a diferencia de las personas, no puede mirarte a los ojos y mentir. Una parte de mí quería llamar a Ethan en ese momento para gritarle la dirección por teléfono y exigir una explicación. No lo hice. He visto suficientes entrevistas irse al traste como para saber que en el momento en que le muestras tu mano a alguien, comienzan a manipularte. Fuera lo que fuese, lo quería por escrito antes de darle a alguien la oportunidad de armar una historia. Así que hice lo más difícil, que fue nada. Conduje a casa y abrí mi portátil. Aquí te pregunto algo, porque lo he pensado 100 veces desde entonces. Si hubieras estado en esa acera viendo cómo los extraños se llevaban la cocina de tu abuela, ¿habrías vuelto a casa y habrías dejado que fuera Navidad? ¿O habrías empezado a tirar de los hilos? Dime en los comentarios qué habrías hecho y quédate conmigo porque lo que encontré bajo el primer hilo fue peor que una aventura. Fui a casa y abrí mi portátil e hice lo más aburrido y poderoso que sé hacer. Miré los registros públicos. La oficina del registrador del condado pone los documentos de propiedad en línea para cualquiera que tenga la paciencia de una tarjeta de biblioteca y $1 por página para imprimir. Esta es la parte de mi trabajo que la gente encuentra aburrida. Yo la encuentro sagrada. Toda mentira sobre dinero eventualmente tiene que tocar un registro público porque el dinero que se mueve sin un rastro de papel es simplemente un robo con mejores modales. Mi padre había pasado toda su vida en un mundo de apretones de manos y linajes. Había olvidado que el condado recuerda todo por escrito, y al condado no le importa de quién eres hijo. Escribí la dirección de Rosewood Lane y esperé mientras la ruedecita giraba. Cuando los resultados se cargaron, había 2 declaraciones juradas de transferencia por causa de muerte para la casa de mi abuela. La primera era la suya, registrada en febrero mientras estaba viva y lúcida, nombrándome a mí. Verla allí, oficial, con sello de tiempo, presentada por su propia mano antes de morir, me apretó la garganta. No solo me había dicho que la casa era mía. Lo había hecho realidad en el único lugar donde mi padre no podía discutir. Yo ya era dueña de la casa. Ya era ley. Lo que sea que encontrara, ese hecho era un suelo bajo mis pies. Y después de meses de estar de pie sobre un terreno que resultó ser aire. Casi lloré al ver algo sólido. La segunda había sido registrada en abril, un mes después de su muerte, y nombraba a Jessica. Por un momento, me quedé mirando 2 versiones de la verdad apiladas una encima de la otra. Alguien había llevado una segunda escritura a esa oficina y la había puesto sobre la de mi abuela como un mantel sobre una mancha. Seré honesta sobre la siguiente hora porque no quiero pretender que estuve tranquila y segura todo el tiempo. Me senté allí y me pregunté si estaba haciendo lo que hacen las personas afligidas, construyendo una conspiración a partir de una coincidencia, convirtiendo a mi hermana en una villana porque no podía soportar lo que le había hecho a mi matrimonio. De hecho, lo dije en voz alta a mi cocina vacía: estás perdiendo el control, Sara. Así que hice lo que le diría a cualquier cliente que hiciera. Dejé de confiar en mis sentimientos y empecé a confiar en los documentos. Imprimí ambas escrituras. Las puse una al lado de la otra en la mesa y los documentos no me dejaron convencerme de lo contrario. Me desplacé hasta el bloque de firmas en la más nueva. Rosa Jones con una letra que temblaba en los lugares equivocados. Demasiado cuidadosa donde la suya era suelta. Demasiado suelta donde la suya era cuidadosa. La firma real de mi abuela estaba en una docena de tarjetas de cumpleaños en mi armario. La conocía como se conoce una voz. Esta no era. Luego vi la fecha de notarización, 20 de marzo. La leí 3 veces. Mi abuela murió el 12. Llevaba 8 días muerta cuando alguien juró que se sentó y le firmó su casa a mi hermana. Puse el certificado de defunción en la pantalla junto a la declaración jurada solo para asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza en la mesa de mi cocina el día de Navidad. 12:20. Una mujer muerta no puede sostener una pluma. Había un nombre en la línea del notario, Linda Price. Me senté allí con la extraña sensación de que lo había visto en algún lugar antes, aunque aún no podía ubicarlo.
Y me hice la pregunta que hago en cada caso, la que nunca me ha fallado, no quién lo firmó, sino quién se beneficia, y quién podría realmente presentarlo. Jessica no podía llevar una escritura falsificada a una oficina del condado y hacer que pareciera rutinario. Jessica no podía hacer el papeleo. Alguien con prestigio había hecho eso. Alguien a quien los empleados asentirían. Alguien que había dicho con su cálida mano en mi espalda en un funeral, déjame encargarme del papeleo. Pero la casa era solo un activo, y mi padre nunca había sido un hombre que tomara solo una cosa cuando podía tomarlo todo. Luego busqué la tienda. Quiero ser honesta sobre lo que pude y no pude hacer porque importa. En Ohio, la Secretaría de Estado no publica quién es el dueño de una sociedad de responsabilidad limitada. El registro público te da un agente registrado y un historial de archivo y no mucho más. La propiedad reside en el acuerdo operativo, un documento privado, y en los formularios K1 que se cortan cada año para decirle al IRS quién tomó qué parte de las ganancias. El Estado no me dirá quién es el propietario. Recuerdo pensar que el acuerdo operativo sí lo haría. Todavía tenía mis viejos K1 de Cardinal Woodworks. Después de los 86,000 en 2019, mi padre me había, al menos en papel, hecho miembro. Los formularios lo probaban. Año tras año, una pequeña porción de una pequeña empresa, mi nombre en la columna de propiedad. No era la sociedad que había prometido, pero era algo. Y era real. Y era mío. Llamé a Gary Hayes. Gary llevó los libros en Cardinal durante 30 años. Tiene 61 años, es preciso y profundamente infeliz cuando se le pide a un número que diga algo que no es verdad. Cuando le dije que estaba mirando los registros de propiedad de la tienda, hubo una larga pausa en la línea y luego dijo, no creo que deba hablar contigo, Sara. Y colgó. No cruelmente, asustado. Me quedé con eso durante un día. Hubiera sido fácil leerlo como un callejón sin salida. En cambio, lo leí como información. Un hombre no se asusta por una pregunta simple. Se asusta por la respuesta. Así que no insistí. Le envié un mensaje de texto. No estoy tratando de ponerte en medio. Simplemente no quiero firmar algo de lo que me arrepienta. Si estoy equivocada en todo esto, dime que estoy equivocada y lo dejaré. Me llamó esa noche y dijo, reunámonos en algún lugar que no sea la tienda. Nos reunimos en una cafetería a 2 pueblos de distancia. Él no quería hablar. Y luego quiso hablar mucho, a la manera de un hombre cuidadoso que ha estado cargando algo pesado. Seguía girando su taza de café un cuarto de vuelta a la vez. Durante 30 años mantuve esos libros limpios, dijo. El año pasado dejaron de dejarme mantenerlos limpios. Deslizó una carpeta sobre la mesa sin soltarla del todo. Solo registro lo que me dicen, dijo, pregunta quién me lo dijo. Aquí admitiré que me había equivocado en una cosa. Hasta esa mañana, había asumido que este era el juego de Jessica, que mi hermana menor se había vuelto codiciosa y había contratado a un abogado, y mi padre simplemente había fallado, como siempre, en decirle que no. Había construido toda la forma de ello alrededor de ella. Gary lo desmanteló en una frase. Jessica no tocó los libros. Jessica no podría leer un balance si su vida dependiera de ello. Quienquiera que haya diseñado esto entendía las estructuras de propiedad, entendía cómo mover dinero y llamarlo otra cosa, entendía exactamente qué documento necesitaba qué firma. Esa no era mi hermana. Había estado apuntando a la persona más ruidosa de la habitación, y la persona más ruidosa casi nunca es la que la dirige. Dentro de la carpeta había una enmienda al acuerdo operativo con fecha de noviembre, que añadía a Jessica y Ethan como miembros y reducía mi participación a nada. Se había hecho sin mí, lo que significaba que no era válido sin mi firma. Y eso, llegaría a entender, era el objetivo principal. Había una línea en el libro mayor donde mis $86,000 habían sido discretamente reetiquetados como préstamo reembolsado, como si me los hubieran devuelto. Nunca recuperé ni un centavo. Mi extracto bancario lo decía. Alguien simplemente había cambiado la palabra. Hay un par de años de dinero saliendo para marketing, dijo Gary, golpeando la carpeta. Números redondos, regulares. Pregunta quién los aprobó.
Hubo 6 pagos a lo largo del año, $62,000 en total, todos dirigidos a Jessica. Todos aprobados con las mismas 2 iniciales en la esquina, EW, Ethan Witte, aprobando el dinero que fluía a la mujer con la que aparentemente estaba construyendo una verdadera familia. Los pagos estaban etiquetados como consultoría de marketing en números redondos y a intervalos regulares. En mi línea de trabajo, los números redondos a intervalos regulares son una confesión. Las facturas reales son desordenadas. Tienen montos impares y cargos por mora y revisiones. Estos eran subsidios disfrazados de gastos, y mi marido los había aprobado todos. Miré esas iniciales durante mucho tiempo. Hubiera sido fácil y satisfactorio detenerme allí y llamar a Ethan el villano. Se lo había ganado. Pero ya me había equivocado una vez, apuntando a la persona más ruidosa, y me obligué a seguir adelante. Ethan aprobó el dinero. Pero Ethan no era dueño de la compañía, no controlaba el acuerdo operativo, no tenía la autoridad para llevar una escritura al registrador del condado y que los empleados asintieran. Ethan era la mano. Alguien le había dicho a la mano que firmar. Los libros no hacen preguntas. Alguien más arriba en la cadena sí. Y ese alguien había pasado toda una vida enseñando a todos a su alrededor a no preguntar tampoco. Gary me vio llegar a la conclusión. Siempre fuiste la más inteligente, dijo, no con mala intención. Por eso se movieron con tanta cautela a tu alrededor. Lo dijo como se le diría a alguien que ha sido excluido de un testamento, lo cual, en cierto modo, me había pasado. Conduje a casa con toda la arquitectura de aquello empezando a erigirse en mi mente, y todavía tenía una pieza que no había descifrado. Había estado tratando ese mensaje de voz de la mañana como un cuchillo apuntando a mi matrimonio. En realidad, era un mapa. Esa noche, me senté en la oscuridad y lo reproduje por completo, y esta vez entendí cada palabra. Oye, dijo la voz de Ethan, fácil, íntimo. Está hecho. Le envié a tu padre los últimos números. Una vez que Sara apruebe lo de la tienda y el lugar de Rosewood, estamos limpios. No digas nada esta noche sobre el bebé hasta que Arthur haya tenido su momento. En realidad, solo espérame. Te quiero. Me lo habían enviado a mí, pero ni una sílaba de aquello era para mí. Miré mis contactos y comprendí el pequeño accidente humano que me había entregado todo. Jessica y Sara. El nombre de mi hermana está directamente encima del mío en su teléfono. Un toque demasiado alto a las 8:12 de la mañana y un hombre que había pasado un año borrándome me envió la confesión en lugar de a la mujer a la que pretendía enviársela. Escribí las frases en un blog legal como hago con un caso. ¿Apruebe? Así que necesitaban mi firma. La escritura falsificada era nula. Muerta al llegar. Fechada después de la muerte de una mujer muerta. No podía vencer la real de mi abuela. Solo podía nublar el título. Enturbiar el agua. Para hacer la casa realmente de Jessica, para hacer la tienda suya, necesitaban que yo la firmara. Eso era hacia donde se dirigía todo, mi cooperación. Envuelto como seguir adelante. Tu padre, no el plan de Jessica, sino el de mi padre. Encárgate del papeleo. Las mismas palabras del funeral superpuestas al mensaje de voz como la segunda escritura superpuesta a la primera. Arthur tuvo su momento. Mi padre tenía un momento planeado, una puesta en escena, y que Jessica saltara en una fiesta de Navidad con la mano en el estómago lo había echado a perder porque el plan no debía detonar hasta que mi nombre ya estuviera en la línea de puntos. Solo espérame, había dicho Ethan, espera, no lo hagas aún. Ella no había esperado. Me senté en la oscuridad con el teléfono en la mano y sentí la tentación de llamar a Ethan en ese momento para reproducírselo y escucharlo tartamudear. Mi pulgar estaba sobre su nombre. Lo deseaba tanto que me asustó. Y luego pensé en lo que haría con la advertencia. Se lo diría a mi padre. Mi padre movería el papeleo, conseguiría una falsificación más limpia, cerraría las brechas que había encontrado. La única ventaja que tenía era que ellos no sabían que yo estaba investigando. Confrontarlo se sentiría como justicia durante unos 10 segundos y me costaría todo el caso. Así que puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y dejé que el impulso me atravesara como una ola y me fui a la cama y no dormí y no llamé.
La noche siguiente, llamé a Megan en su lugar. Megan Taylor me conoce desde la universidad y no entra en pánico. Nunca fue solo una aventura, le dije. Fue una transferencia. Ella se quedó en silencio por un segundo. Dios, Sara, dijo, el bebé, el anuncio, todo. Era una tapadera. Tenía razón. Y escucharla decirlo lo hizo real de una manera que mi propia cabeza no había logrado. El embarazo era cierto. La traición era cierta. Y todo había tenido como objetivo convertirme en la villana de la habitación para que nadie mirara el papeleo. Si tu padre te haría esto, dijo Megan lentamente, se lo ha hecho a alguien más. Ya sabía que la respuesta estaba en un hueco en la pared de mis padres. Hay una mujer sobre la que mi familia me enseñó a no preguntar. Mi tía Brenda, la hermana menor de mi padre, la hija de mi abuela. Dejó a la familia hace años, y nadie explicó nunca por qué. Y los niños aprenden rápido que preguntas enfrían una habitación. Encontrarla me llevó un día de trabajo silencioso. No estaba en el teléfono de nadie. Tenía su apellido de soltera y su apellido de casada y el recuerdo de una tarjeta de Navidad que mi abuela solía enviar que siempre regresaba con una etiqueta de reenvío. Resultó que la abuela Rosa había estado en contacto con su hija en secreto durante años. Las dos se escribían cartas de las que mi padre nunca supo, lo que me dijo algo por sí mismo. Una abuela que oculta una relación dentro de su propia familia es una abuela que ya ha decidido quién es peligrosa. Encontré a Brenda en una casa pequeña a 1 hora de la ciudad con fotos de abuela Rosa en la estantería, incluyendo una de 2 niños frente a la vieja tienda, mi padre y una niña con mi exacta mandíbula terca. Era mayor que en cualquier foto que había visto, y tenía la forma de mi abuela de quedarse perfectamente quieta mientras decidía si confiar en ti. Abrió la puerta, me miró, y algo en su rostro se plegó y se asentó como si hubiera estado esperando este golpe durante 20 años. Siempre me pregunté, dijo, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que te lo hiciera a ti también? Me senté a la mesa de su cocina, y ella me contó lo que mi familia había construido su silencio alrededor. Cuando su padre murió, había una parte de la tienda que debería haberse dividido entre los dos. Mi padre convenció a mi abuela de que el negocio tenía que permanecer intacto en una sola mano, la suya, y que Brenda solo lo complicaría. Redactó papeles y le dijo a su hermana pequeña que eran una formalidad, algo que el contador necesitaba. Firma aquí. Tenía 23 años. Confiaba en su hermano mayor como yo había confiado en él con un funeral. Para cuando entendió lo que había firmado, el archivo estaba hecho y la historia ya estaba establecida. Brenda era difícil. Brenda era desagradecida. Brenda se había alejado de la familia. Me lo hizo a mí primero, dijo. He pasado 30 años siendo la historia de advertencia. No seas como tu tía Brenda. Tú también lo escuchaste, ¿verdad? Sí, lo había hecho. Toda mi infancia, Brenda fue el nombre asociado a una advertencia que nunca entendí. Necesita que una mujer de la familia sea el problema, dijo. Para que nadie pregunte por qué el dinero siempre termina en sus manos. Durante años, fui yo. Lo vi entregarte ese papel en el funeral, y pensé, ahí va ella, la próxima difícil. Ella no se había ido. La habían echado y luego la habían culpado por la puerta. En esta familia, continuó, girando una taza de café en sus manos. El amor sigue a la escritura. Siempre ha sido así. Me dijo que mi abuela había visto cómo le pasaba a su propia hija y había sido impotente para detenerlo, y había llevado la culpa de ello el resto de su vida. Esa culpa fue la razón por la que, al final, Rosa había sido tan cuidadosa conmigo. Había visto el patrón repitiéndose. Había reconocido la mirada que mi padre tenía sobre cualquier cosa que valiera la pena poseer. Entonces Brenda me habló de la caja. Tu abuela me la dio antes de fallecer, dijo, me dijo que la guardara a salvo y me dio la llavecita. Dijo, si se trata de papeleo, la verdad está en la caja. El día del funeral, mientras mi padre estaba ocupado siendo el hijo mayor en duelo, Brenda había quitado discretamente la caja tallada de la repisa y se la había llevado a casa. Por eso desapareció. No se había perdido. Había sido protegida por la única persona que mi padre creía haber vencido. La puso sobre la mesa entre nosotras.
Nogal, bisagras de latón, exactamente como recordaba, todavía cerrada con llave. Firmó su nombre, dijo Brenda suavemente, después de que ella se fue. Siempre pensé que esa era una línea que ni siquiera él cruzaría. Le di el nombre del notario, el que no podía ubicar. Linda Price. Las cejas de Brenda se alzaron. Linda se jubiló hace años. Dijo que ella y tu abuela eran amigas. Se mudó a Arizona para estar cerca de sus hijos. Lo que significaba que el 20 de marzo, el día en que supuestamente notarizó la firma de mi abuela en Ohio, Linda Price no estaba en Ohio en absoluto. Encontré el número de Linda a través de un viejo directorio de la iglesia que Brenda todavía guardaba. Mi mano se mantuvo sobre el botón de llamada más tiempo de lo que quiero admitir. Si Linda colgaba o no recordaba o no quería involucrarse, tendría una sospecha y ningún testigo. Así que gran parte de un caso vive o muere según si una persona cansada decide descolgar el teléfono y decir la verdad. Respondió al cuarto timbrazo, y cuando le expliqué por qué llamaba, se quedó muy callada y luego muy enojada, con la forma cortante de una mujer que ha pasado su vida certificando que las cosas son verdad. Nunca notaricé eso, dijo. Ni siquiera estaba en el estado esa semana. Estaba en el bautizo de mi nieto en Mesa. Había conocido a mi abuela durante 40 años, dijo. Y la idea de que alguien hubiera usado su nombre para robar a la familia de Rosa Jones hizo que su voz temblara. Tenía las fotos. Tenía un pase de abordar. No tenía ningún registro de tal firma. Y no necesitaba un registro para saber que no se había sentado frente a una mujer que ya estaba enterrada. Alguien había usado su sello o una copia de él, lo cual es su propio crimen. Uno que ella misma pretendía denunciar. En Ohio, un notario no está obligado a llevar un diario por cada acto presencial. Así que no había un libro de registro para revisar. No era necesario. Una firmante muerta y un notario a 2,000 millas de distancia no es un caso que se argumenta. Es un caso que se cierra. Diré todo eso a quien me pregunte, me dijo Linda en voz alta en una habitación. Le creí. Fue la primera persona fuera de mi propia cabeza en mirar lo que mi padre había hecho y llamarlo por su nombre. Brenda me entregó la pequeña llave de latón. Giró en la cerradura de la caja tallada con un suave clic, y dentro, exactamente donde mi abuela dijo que estaría, estaban la declaración jurada original y su carta. La declaración jurada coincidía con la registrada palabra por palabra, mi nombre con su propia letra firme. Y la carta que había estado demasiado ocupada para leer en una habitación de hospicio, la leía ahora de principio a fin. Terminaba, planta algo que sobreviva a todo esto. No necesitaba la caja para demostrar que era dueña de la casa. La escritura registrada ya lo había hecho. Pero al sostener el original en el recipiente que ella había tallado con sus propias manos y escondido con su propia hija, finalmente entendí cuán por delante de ellos había estado. Había visto venir todo, y me había construido una salida antes de morir. Durante unos días, me senté con una pregunta más difícil que la del papeleo. Tenía suficiente ahora para simplemente recuperar mi casa y marcharme. Título tranquilo: la escritura. Negarme a firmar cualquier cosa, mantenerlos cada uno en un cajón y no decir ni una palabra delante de la familia. Sin escena, sin estragos. Mi madre nunca tendría que escuchar a su marido ser llamado falsificador en su cara. Había una versión de esto en la que protegía a todos de la verdad y simplemente ganaba en silencio. Y comprendí, sentada allí, que la versión silenciosa no era misericordia. Era el mismo silencio que le había permitido hacérselo a Brenda, luego a mí, y le permitiría hacérselo a quien quiera que viniera después. Proteger a mi madre de la verdad era, en realidad, solo proteger a mi padre de las consecuencias. Si me quedaba en silencio, obtenía mi casa y ellos mantenían su historia. Y la historia era lo que seguía hiriendo a la gente. Decidí que la historia tenía que morir donde todos pudieran verla. Sabía lo que eso le costaría a mi madre. Lo elegí de todos modos. Fue la primera decisión genuinamente libre que había tomado en esa familia en 34 años. Puse todo sobre la mesa de mi comedor como un expediente de caso porque eso era ahora. La escritura original y la registrada. La escritura falsificada con su fecha imposible. El pase de abordar de Linda Price.
El acuerdo operativo enmendado y mis viejos K1. La transferencia de $86,000 sin reembolso que coincidiera con la mentira de los libros. 6 pagos redondos aprobados por EW, el mensaje de voz, el depósito de $9,300 para la renovación de octubre y la carta de mi abuela encima porque era la razón de todo. No necesitaba gritar. Necesitaba números de página. Lo organicé como organizaría cualquier caso para una declaración. No en el orden en que lo encontré, sino en el orden en que se presentaría. Comenzar con lo innegable, la fecha en que una mujer muerta firmó una escritura y construir a partir de ahí, cada documento cerrando una puerta que el anterior abrió. Lo practiqué en voz alta en mi cocina vacía hasta que pude decirlo sin que mi voz subiera. La tentación todo el tiempo era actuar ahora, enviarle todo a mi padre en un correo electrónico furioso y verlo retorcerse. Pero un correo electrónico se puede eliminar, negar y manipular en privado. Lo quería en una habitación, frente a las personas cuya buena opinión había pasado su vida recolectando. Así que me obligué a esperar. Esperar cuando tienes razón y puedes demostrarlo es un tipo de poder propio. Nunca lo había tenido antes. Todavía estaba de pie sobre esa mesa cuando mi teléfono vibró. Un mensaje para toda la familia de mi padre. Cena de firmas en la casa Rosewood, 18 de abril. Dejemos esto atrás y hagámoslo oficial. Traigan un bolígrafo. Iba a reunir a todos en la casa de mi abuela, la que él creía haber tomado, y pedirme que la firmara después del postre. Respondí con una palabra. Ok. La casa de Rosewood Lane tenía gabinetes nuevos cuando entré el 18 de abril. La cocina de mi abuela, rehecha al gusto de otra persona. Había flores en la mesa y una carpeta de documentos al principio de ella y una mujer con un blazer gris que no reconocí. Una abogada llamada Laura Reed, allí para hacer la firma limpia. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa como un hombre que ya había ganado. Jessica tenía 7 meses de embarazo para entonces, radiante de la manera en que la gente describe y rara vez quiere decir. Mi madre no me miraba del todo. Ethan se sentó cerca de la pared, cuidadoso, vigilante, un hombre que había enviado un mensaje de texto equivocado y había pasado 4 meses sin saber cuánto le costó. Sara, dijo mi padre, tan cálido como siempre. Firma aquí, y todos podemos seguir adelante. Como familia. Puse la caja tallada de mi abuela en la mesa junto a mi plato. No la abrí todavía. Antes de firmar nada, dije, solo quiero asegurarme de que entiendo quién es dueño de qué. Dilo claramente para que nadie se confunda. Más tarde, me volví hacia mi padre. La casa es de Jessica según los deseos de la abuela, y mis 86,000 fueron devueltos. ¿Es esa la posición de la familia? Así es, dijo mi padre, extendiendo las manos. Madre le dejó la casa a Jessica. Todo está notarizado, y tu préstamo fue pagado hace años. Laura Reed asintió, hojeando la escritura en su carpeta, haciendo su trabajo. ¿Notarizado qué día? Pregunté. Algo en la mano de la abogada se quedó inmóvil en la página. Abrí la caja. Saqué la declaración jurada original de mi abuela, registrada en febrero. Con su propia letra firme, nombrándome a mí. La puse sobre la mesa. Esta es la escritura real de la abuela, dije. Registrada mientras estaba viva. Eso significa que la casa era mía el día que murió. Pero hay una segunda. Puse la escritura falsificada a su lado. Esta está fechada el 20 de marzo. La abuela murió el 12. Puse el certificado de defunción entre ellos, para que nadie tuviera que fiarse de mi palabra. Llevaba más de una semana muerta cuando supuestamente le firmó su casa a Jessica. Eso es absurdo, dijo mi padre. Pero su voz había cambiado, se había vuelto tensa en los bordes. Las firmas se fechan mal. Eso es un error administrativo. La notaria es Linda Price, dije. Ha vivido en Arizona durante 3 años. Estaba en un bautizo en Mesa esa semana. Nunca notarizó nada. Su sello fue usado sin su permiso. Puse el pase de abordar. Alguien firmó el nombre de una mujer muerta y tomó prestado el sello de una mujer jubilada para quedarse con esta casa.
La abuela quería que yo la tuviera. La voz de Jessica salió fina. Miró a nuestro padre, esperando que la apoyara como siempre lo había hecho. Papá, dile que la abuela quería que yo tuviera la casa. ¿Te lo dijo ella, Jessica? Pregunté. ¿O él? Mi hermana abrió la boca y no salió nada. Y en ese silencio, pudiste ver su comprensión. Quizás por primera vez que nunca había hablado realmente con nuestra abuela sobre nada de esto. Le habían dado una historia y una casa y le habían dicho que sonriera. Ella era la cara de ello. Nunca había visto la máquina detrás de su propia buena fortuna. La habitación se había quedado muy tranquila, y no era el silencio cortés de una cena familiar. Laura Reed cerró su carpeta. Lo hizo lenta, deliberadamente, y no volvió a abrirla. ¿Y la tienda?, dije, antes de que alguien pudiera recuperarse. Aquí está la enmienda que me borró en noviembre. Necesita mi firma para valer algo, que es la única razón por la que estoy sentada aquí. Aquí están mis K1 que demuestran que fui miembro durante años. Y aquí están los 86,000 que envié en 2019 sin reembolso en ninguna cuenta mía, sin importar cómo se reetiquetara el libro mayor. El mentón de Jessica temblaba. Apágalo, dijo, aunque nada estaba sonando todavía. Y me di cuenta de que pensaba que me refería al mensaje de voz. No lo he puesto, dije. Pero podemos. Ya lo intentaste una vez. Puse mi teléfono agrietado sobre la mesa y presioné reproducir. Y la cálida voz matutina de Ethan llenó la cocina remodelada de mi abuela. Está hecho. Le envié a tu padre los últimos números. Una vez que Sara apruebe lo de la tienda y el lugar de Rosewood, estamos limpios. Espera hasta que Arthur haya tenido su momento. Nadie se movió. Ethan miraba fijamente la mesa. Jessica tenía ambas manos sobre la boca. Y mi padre, por primera vez en toda mi vida, no tenía nada cálido que decir. Fue mi madre quien rompió el silencio. Y no lo rompió por mí. Lo rompió por la abuela. Arthur, dijo, y su voz tembló. Dime que no firmaste el nombre de tu madre. Él no respondió. Esa fue la respuesta. Gary Hayes también estaba allí, invitado a la cena como un viejo empleado leal, y eligió ese momento para ser tan honesto como siempre había querido ser. Los números fueron cambiados bajo su instrucción, dijo en voz baja. 30 años, Arthur, me hiciste un mentiroso en mis propios libros. Puedo mostrárselo a todos. Mi padre intentó entonces hacer lo que siempre había hecho. Se recompuso y buscó la voz cálida y segura, la que había terminado cientos de discusiones familiares antes de que comenzaran. Ahora todos, cálmense, comenzó. Esto es un malentendido, y no vamos a permitir que Sara convierta una bonita cena en... No lo hagas, la voz de mi madre lo interrumpió, baja y desconocida, y sobresaltó a toda la mesa, porque había pasado 40 años sin interrumpirlo ni una sola vez. No me miraba a mí. Miraba las dos escrituras, el nombre falsificado de su suegra, y luego a Jessica. Y luego al espacio donde me di cuenta de que finalmente estaba viendo la forma completa de lo que había ayudado a construir con su silencio y sus suaves y hirientes pequeños comentarios durante 4 décadas. Te he puesto excusas toda mi vida, dijo. No voy a poner esta. Y mi padre, por primera vez, no tuvo nada cálido que decir porque la única persona en cuya creencia siempre había podido confiar acababa de dejarla sobre la mesa delante de todos y se negó a recogerla de nuevo. Me levanté. Quiero hablarte de la versión de mí que estaba allí porque no era la chica que pagó su propia boda. Sentí que toda la habitación esperaba que gritara o llorara o les rogara que explicaran. No hice nada de eso. Antes de decir lo último que dije en esa casa, quiero decirte algo. Algunos de ustedes todavía esperan que las personas que los hirieron finalmente lo vean. Finalmente pidan perdón. Finalmente les den el momento en que todo recaiga sobre ellos. Entiendo esa esperanza. Pero ver a la persona que te hizo daño desmoronarse no es lo mismo que ser libre. Si hay un límite que has tenido miedo de establecer porque estabas esperando ser comprendida primero, este es tu recordatorio de que se te permite dejar de esperar. Ahora, déjame decirte cómo me fui. Miré a mi padre. La casa siempre fue mía, dije.
Solo vine a quitarle la mentira. Quédate con la cena. Saqué del bolsillo la llave de latón de Rosewood Lane, la que siempre había estado junto a las llaves de mi abuela, y la puse sobre la mesa, no para devolverla. Porque era mía y quería que me vieran elegir sostenerla y luego que me vieran marchar por mi propio pie antes de que mi padre encontrara su voz e intentara recuperar la habitación. Recogí la caja tallada de mi abuela con su carta dentro y salí por la puerta principal que mi padre una vez había abierto para echarme de una fiesta. Brenda estaba esperando en su coche en la acera, con el motor en marcha, y me miró y no hizo ni una sola pregunta. No necesito ver el resto, dijo. La mentira se desmoronó como lo hacen las mentiras, lentamente y luego de golpe. Esa primera noche, la cena de firmas simplemente terminó. Laura Reed le dijo a mi padre al salir que no podía ser parte de la presentación de nada basado en esa escritura y que debería conseguir su propio abogado. Los papeles sin firmar se quedaron en la mesa. Ethan salió de la casa en menos de una hora. Jessica se quedó llorando y, por primera vez en su vida, nadie cruzó la habitación para consolarla. Mi teléfono se iluminó antes de que llegara a casa. Un mensaje de texto de Ethan. Necesitamos hablar. Las semanas siguientes fueron más tranquilas y exhaustivas que cualquier explosión. Presenté una acción de título tranquilo para eliminar la escritura falsificada de la casa de mi abuela. Fue, dijo mi abogada, uno de los casos más simples que había visto porque un documento notarizado después de la muerte del propietario argumenta contra sí mismo. El condado corrigió el registro. La casa se confirmó como mía, limpiamente a mi nombre, como la abuela se había asegurado de que sería. Entregué la falsificación, el pase de abordar y el libro mayor a un investigador, y dejé que el proceso fuera el proceso. Mi padre no fue llevado esposado. Quiero ser honesta al respecto porque sé que algunos de ustedes quieren el arresto. Lo que sucedió fue más lento y, a su manera, más pesado. Cardinal Woodworks, el nombre que había pasado 40 años construyendo, se convirtió en la tienda donde el propietario había falsificado la firma de su propia madre. Los pedidos fueron cancelados. Los viejos clientes dejaron de llamar. Se sentó en un taller que se había quedado en silencio. Un hombre que había cambiado a su familia por un edificio y no se quedó con ninguno. Ethan y Jessica se atacaron casi de inmediato. Sus disculpas por mensaje de voz, que nunca respondí, se convirtieron en reproches. Fue idea de tu padre, Sarah, comenzó uno de ellos como si eso fuera una defensa. Ella había querido estabilidad. Él había querido todo el tablero. Ninguno de los dos había querido lo que realmente habían hecho, que era un niño llegando en medio de una guerra. La gente que había trabajado en Cardinal durante décadas comenzó a irse en silencio. Gary primero, luego dos de los carpinteros de acabado que habían estado allí desde que yo era una niña. Puedes construir una reputación durante 40 años y perderla en una primavera. Mi padre contrató a un abogado, uno de verdad esta vez, quien le dijo lo que Laura Reed ya le había dicho, que no hay argumento inteligente para una firma fechada después de un funeral. No iba a ir a la cárcel. No por algo que tomaría años y dinero que no estaba segura de que alguien tuviera ganas de gastar. Pero iba a sentarse en una tienda que se encogía con su nombre en una falsificación. Y iba a saber que todos en 3 condados lo sabían. Para un hombre cuya religión entera era lo que una familia construye dentro de la sangre, ver cómo se vaciaba a su alrededor era su propia clase de sentencia. Hubo una reparación que no había planeado. Brenda comenzó a venir a las cosas de los domingos de nuevo en mi casa, no en la de mis padres. 30 años de ser la historia de advertencia deshecha por un rastro de papel. A mi abuela le habría gustado eso más que nada, creo. Las mujeres difíciles en una cocina sin miedo. Algunas cosas las recuperé, otras no. Presenté el divorcio esa primavera y me mudé, y los 9 años de mi matrimonio terminaron como las casas viejas se derrumban. No en un solo estruendo, sino en una larga serie de remociones silenciosas. Empaqué mis libros mientras él no estaba. Dejé la vajilla de la boda. Encontré en un cajón la impresión de una cita de fertilidad a la que habíamos ido juntos años antes, cuando me había tomado de la mano en la sala de espera, y comprendí que había estado de luto por un matrimonio que probablemente había terminado mucho antes de que lo notara. En alguna habitación a la que no fui invitada. No extraño al hombre que descubrí que era Ethan. Extrañaba al hombre con el que pensé que me había casado.
Y he tenido que llorarlo como una muerte porque, en cierto modo, nunca existió. Perdí eso. Perdí la versión de la vida del retrato familiar. Esa en la que eventualmente sería comprendida, eventualmente sería elegida. Esas cosas no vuelven. Y he dejado de fingir que podrían. Ese es el costo del que nadie te advierte. Incluso cuando ganas, no recuperas los años. Y no puedes quedarte con la versión de las personas que amabas que te inventaste para sobrevivir a ellas. Mi madre dejó un mensaje unas semanas después. Debí haberte protegido, dijo. Sé que es tarde. Era tarde. Pidió vernos y fui una vez a una cafetería donde ninguna de las dos haría una escena. Y escuché. Me dijo que no había sabido lo de la escritura y le creí. Y le dije que no saber era su propia clase de elección porque había pasado 40 años asegurándose de no tener que saber nada que la obligara a levantarse. Había impuesto una historia sobre que hija merecía que hija era capaz y cuál necesitaba protección, y solo ahora comenzaba a comprender lo que esa historia había costado y a quién se lo había costado. Lloró. Yo no. No le grité y no la absolvía. Ambas cosas la habrían librado del anzuelo en direcciones opuestas. Puedes estar arrepentida, le dije. Yo todavía puedo decir que no. Ambas cosas están permitidas. Volvió a llamar la semana siguiente. No respondí. Eso no es crueldad. Eso es un límite. Y he aprendido que hay una diferencia. Luego conduje hacia Rosewood Lane y por primera vez conduje allí como la propietaria. En mayo, me paré en el porche de mi abuela con la llave de latón en la mano. Era el mismo tipo de puerta que mi padre una vez había abierto para echarme de una fiesta, y me quedé allí un momento, sintiendo el peso de aquello antes de meter la llave en la cerradura. El clic fue pequeño y definitivo y completamente mío. La renovación estaba a medio terminar y no era de mi gusto, y descubrí que no me importaba. Estaba silencioso dentro. La luz entraba por las ventanas delanteras como lo había hecho todas las tardes de mi infancia, atrapando el polvo, dorado y lento. Puse la caja tallada en la repisa donde pertenecía, y saqué la carta de mi abuela, y la leí una vez más, sin prisas, como no pude hacer en la habitación del hospicio. Tú fuiste la que se quedó, decía. Este es tu techo ahora. Planta algo que sobreviva a todo esto. Su letra era firme y familiar y olía ligeramente a cedro, y me senté en el suelo de mi casa y me permití sentirlo todo a la vez. Atrás, el jardín que ella y yo habíamos plantado durante más de 20 veranos se había vuelto salvaje en un año de abandono. El equipo de renovación había pisoteado uno de los parterres, sacando gabinetes, y las rosas se habían vuelto larguiruchas y mezquinas, y todo parecía algo abandonado. Salí y me arrodillé en la tierra y comencé a quitar las malas hierbas, y mis manos recordaron el trabajo antes de que mi mente lo asimilara. Pensé en todas las primaveras que ella y yo habíamos pasado aquí. Ella me decía qué cosas cortar con fuerza para que volvieran más fuertes, una lección que entendía mejor ahora que nunca a los 10 años. Brenda pasó esa tarde con sus propios guantes. La tía a la que me habían enseñado a temer, arrodillada en el jardín de su madre como si nunca la hubieran echado de la familia. Megan vino con 3 cafés y ningún consejo, que es el regalo más raro que una amiga puede traer. Las 3 trabajamos hasta que la luz se puso naranja. A Rosa le habría gustado este equipo, dijo Brenda. Megan miró los parterres descuidados y la cocina a medio terminar y a las 2 mujeres que habían aparecido sin que se les pidiera. Esta es una verdadera familia, ¿sabes?, dijo. Fácil, como si fuera obvio. Y lo era. Esa fue la frase que mi hermana había usado para destrozarme en una habitación llena de gente. Él necesitaba una familia de verdad, y algunas de nosotras no fuimos hechas para eso. Había llevado esa frase durante meses como una piedra en el zapato, arrodillada en la tierra de mi abuela, con la gente que realmente se había quedado. Finalmente entendí la verdad. Una familia no es la gente que comparte tu sangre y la usa en tu contra. Es la gente que aparece con guantes. No obtuve un nuevo marido de esto. No obtuve un bebé ni una fortuna ni la satisfacción de ver a nadie destruido. Obtení la casa de mi abuela y su jardín y su carta y el tranquilo y duro conocimiento de que mi valor nunca estuvo en lo que podía darle a un hombre o demostrarle a un padre.
Estuvo en el hecho de que me quedé y que dije la verdad y que cuando intentaron hacerme desaparecer en papel, leí el papel con más cuidado que ellos. Planté algo esa tarde que sobrevivirá a todo esto. Y cuando la luz se fue y mis amigos se fueron, entré y cerré la puerta por dentro, como haces cuando un lugar es finalmente tuyo. Me dieron un abrigo para que me fuera. Volví con una llave.